esperando la sonrisa, hermanos, ¿eh? Solamente mi hermano, ahora sí ya. Ahora sí ya se ven más. Bueno, pues les saludo, amados hermanos, paz a vosotros. ¿Y dónde están los que cantaban aleluya? Digo, ahora. Se salen los niños, se van sus profesores y se notan ahí, ¿verdad? Los espacios, los huecos. Dice mi hermano, vamos a regalarle una sonrisa al hermano, y ahorita yo no estoy muy seguro si se vaya a mantener esa sonrisa. Me río. Usted ríase, usted ríase. Y antes de que ocupe su lugar, quiero pedirle que por favor pueda abrir su escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15. Mateo capítulo 18, verso 15. Voy a leer un fragmento de este pasaje en esta versión que es la Biblia de las Américas, hermanos. Pero quiero que usted lo revise ahí en su escritura, que seguramente es la Reina Valera. Cuando estén ahí, me dan un like. Eso es, hermanos. Dice de la siguiente manera, escuche con atención: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Lo voy a leer nuevamente. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15. Ocupe su lugar ahora. ¿Cuál es el título del tema que vamos a analizar en esta tarde, hermanos? Ponga mucha atención. El título es el siguiente: solapar o confrontar. No hay punto medio. Solapar o confrontar. No hay punto medio. Y bueno, pues tenemos que partir precisamente de qué significa solapar. Alguien que nos regale una definición de lo que significa solapar. Carlos, ¿qué significa solapar? Dice, yo nada más me estaba rascando. ¿Quién? Tapar a alguien de lo que haya hecho. Ok, muy bien. Dan. Encubrir. ¿Encubrir qué? Ser defensa del otro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra definición de solapar? Hermana Clarita. Ver y no ver. Ocultar. Ocultar. ¿Se utiliza en un sentido positivo esta palabra, solapar? Regularmente no, ¿verdad? La atribuimos a que se encubre alguna acción que no necesariamente es correcta, que puede ser dañina, que lo estamos viendo, pero como bien dijo mi hermana Clara, hacemos como que no vemos. Eso significa solapar. Ahora le pregunto a usted, ¿usted ha solapado a alguien? Atendiendo las definiciones, encubrir, ocultar, ver y hago como que no veo. ¿Usted ha solapado a alguien? Levante la mano, ¿quién nunca ha solapado a alguien? Bueno. Levanten la mano, ¿quién ha solapado a alguien? Y los que ni una ni otra, ¿qué han hecho? Yo no me meto con nadie.
Y nadie se mete conmigo, ¿verdad? La salida fácil. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué significa confrontar? ¿Qué significa confrontar? David. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más? Gabriel. Enfrentar al problema directamente. Muy bien. Eso. Adelante, hermana. Hacerle ver su error. ¿A quién? Al que está cometiendo el error, ¿verdad? Confrontar significa ponerse cara a cara con la persona a la que se quiere corregir. Eso significa confrontar. ¿Se utiliza en un sentido positivo o en un sentido negativo? La mayoría de las veces va en sentido positivo. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo y ahí sí estamos viendo. Estamos reaccionando a una situación que consideramos incorrecta y porque la persona nos importa, tomamos el rol de hacerle ver que está fallando. Porque nos interesa, porque lo queremos, porque es importante para nosotros. Cuando eso no pasa, pues nosotros podemos hacer como que no vemos, dijo mi hermana, ¿no? Pero ¿sabe qué? Que usted está solapando entonces. Y estaba pensando yo en este tema, hermanos, de tiempo atrás, no fue apenas, de tiempo atrás, porque han ocurrido situaciones en las que me he tenido que ver en esta situación de me hago de la vista gorda o digo lo que está mal. Y déjeme decirle algo, me he ganado varias enemistades por decir lo que está mal. Pero es un riesgo que se debe correr. ¿Por qué? Porque si no, entonces caigo en la primera parte de solapar. Ahí le va algo. Fíjese, esta situación de confrontar es complicada, es complicadísima. En el ministerio más, hermanos. En el ministerio es complicado. ¿Por qué? Levante la mano, ¿a quién le gusta que le digan que está mal en algo? A mí me gusta. Que les haga caso es otra cosa. Pero me gusta que me digan, ¿sabes qué, hermano? En esto y en esto, ¿está bien? Analizo, veo si hay razón, digo, ok, tiene razón, no me había percatado, vamos a dejarlo a un lado. Pero si usted me dice algo hoy, créame que a mí en ningún momento mi reacción va a ser, órale, hermano, para que se le quite ya no le voy a hablar. Créame que jamás va a ocurrir eso. Pero hay quienes sí. Hay quienes sí. A la más mínimo señalamiento de, oye, yo creo que esto, ya vas a empezar. Pues ni que tú fueras tan perfecto, ¿verdad? Como si tú nunca te equivocaras. No soy ni el primero ni el último. Córtalas. O simplemente se ganó una enemistad. Ya van a pasar de largo, no lo van a saludar. Se ofenden cuando alguien les dice, oye, hermano, yo siento que, ya vas a empezar. ¿A poco así muy santito? Y entonces muchos de nosotros, por temor a perder la simpatía de alguien, decimos, pues mejor no digo nada. Por temor o porque sabemos que nos la pueden voltear, ¿verdad? También eso hace que nos refrenemos a la hora de señalar algo. Y entonces hacemos como que las cosas marchan bien cuando en realidad sabemos que no es así. Cuando en realidad sabemos que no es así. Mire esto. Ahí le va una historia. Había dos jóvenes
que eran sumamente activos en la iglesia. Muy, muy activos, bien trabajadores, bien chambeadores. Cuando se decía, hermanos, vamos a hacer algo, eran los primeros que estaban ahí. Miguel era el... ¿No hay ningún Miguel? Me esmeré en buscar nombres que no estuvieran aquí para que no se sintieran aludidos. Miguel era un joven que desde pequeño estuvo involucrado en las labores de iglesia, de comunidad. Empezó a inclinarse hacia la música y entonces llegó un punto en que el Señor le dotó de un don que él explotó de manera sublime. Tocaba de maravilla los instrumentos, tenía una voz que qué barbaridad, los mismos ángeles le envidiaban la voz, y cuando pasaba a tener los momentos de alabanza al frente de la congregación, era un momento sublime, glorioso. Estar alabando mientras Miguel dirigía la alabanza era toda una experiencia. Entonces la congregación estaba más que feliz con Miguel, porque lo veían, porque lo sentían sincero, honesto, y decían, no, hombre, Miguel, mis respetos, Miguel. Y había otra joven llamada Claudia, y Claudia, al igual que Miguel, había crecido desde pequeña en el camino del Señor, pero ella estaba involucrada en el área de evangelismo. Así que cada que se iba a hacer alguna jornada, ella era la primera en aportar ideas, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y una jornada evangelística, y traigamos a médicos y demos servicio. Y no, hombre, las almas llegaban a la congregación muchas veces motivadas por el entusiasmo de Claudia, porque ella estaba ahí en primera fila, siempre trabajando. Así que cuando se dieron cuenta que Claudia y Miguel se hicieron novios, ya se imaginará la felicidad de los congregantes. No podía ser de otra forma, no había pareja más idónea para uno y para la otra. Era lo mejor que pudo haber pasado. Entonces todos estaban contentos, las cosas fluían, todo iba de maravilla. De repente se empezó a notar que empezaron a descuidar las áreas de servicio en las que participaban. Miguel empezó a llegar tarde a los ensayos, Claudia empezó a bajar el ánimo, el entusiasmo con el que participaba en las actividades de evangelismo, dejó de proponer cosas, empezaron a ausentarse, y eso obviamente empezó a llamar la atención. En cierta ocasión, había un evento en la congregación al cual ellos no llegaron y estaban convocados propiamente, no llegaron. La gente se preguntaba qué habrá ocurrido, llamaban por teléfono, no respondían. Y entonces Rubén, que era muy amigo de los dos, se decidió a ver qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo, por qué razón ya no estaban sirviendo como lo estaban haciendo, con el mismo ánimo, con la misma efusividad, con el mismo compromiso. Entonces Rubén dice, voy a ir a visitar a Miguel. Y cuando va de camino hacia la casa de Miguel, un semáforo en rojo le hace detenerse. Y justo en esa esquina donde estaba Miguel, frente a él estaba un motel. Cuando Rubén voltea así de rápido, ve saliendo a Miguel y a Claudia. Y eso le impacta terriblemente. Y entonces dice, no puede ser, no son ellos. Y vuelve a voltear y los ve, y efectivamente eran ellos, que venían tomados de la mano. Miguel se quedó destrozado por lo que representaba esa escena. Así que cuando llega a su casa dice, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Lo hablo? ¿Con quién lo hablo? ¿Con los papás? ¿Lo hablo con el pastor? ¿Lo hablo con ellos? ¿Y si pierdo la amistad de Miguel y de Claudia? ¿Y si me tachan de chismoso? Ahora yo le pregunto a usted, si usted hubiera sido Rubén, ¿usted qué hubiera hecho? De la respuesta que usted pensó, o se convierte en solapador, o se convierte en una persona que confronta.
De la respuesta que vino a su mente, la primera que vino. Usted sabrá cómo va a actuar ante una situación así. Solapar o confrontar. Ahora déjeme decirle, esta historia parece ficticia, pero ¿sabe cuántas veces ha ocurrido? Es más, ¿cuántas veces usted ha sido testigo? Vamos a complicarlo un poquito más. Resulta que Miguel es su hijo. ¿Qué haría usted? Resulta que Claudia es la hija del pastor. ¿Qué haría usted? A veces cuando la situación es fuera de nuestro núcleo, decimos, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreven a hacer esto? No puede ser. Y entonces, pum, 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 pedradas, 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 hasta tratar de dar a la cabeza. Pero cuando es al centro, cuando es al interior de la casa, al interior de la familia, ya no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar justificaciones. Bueno, es que son muchachos, es que están jóvenes, ellos son inmaduros, ellos ¿qué van a saber? Un error lo tiene cualquiera, es un pequeño desliz. Hay hermanos que hacen cosas peores. Y ahí están, mírenlos, ahí al frente. Si supieran todo lo que hace el hermano Jorge, y está ahí al frente. Entonces lo que hacen estos niños, pues ¿qué? Hay que tratarlos con amor. Sí se equivocaron, pero ya no lo van a hacer, ¿verdad que no, niños? No va a ser la primera pareja ni la última. ¿Cierto o no, hermanos? Yo les dije que se les iba a borrar la sonrisa. Y ahora le voy a decir algo, me gusta cuando se nos borra la sonrisa. ¿Por qué? Porque significa que hay algo que no está cuadrando como debiera. Hay algo que no está checando como el Señor lo espera. ¿Qué dijimos que era solapar? Ver, pero hacer como que no vi, ¿verdad? ¿Qué cree que hizo Rubén? ¿Qué se imagina usted que hizo Rubén? ¿Cómo? Se quedó callado. Se quedó callado y se puso a orar esperando que ellos recapacitaran solos y que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. ¿Y qué cree que pasó? Pues unos meses después fue más grave cuando se reveló que aquello no paró ahí, ¿verdad? Entonces fue más duro el golpe para la iglesia, para los muchachos, para Rubén mismo, que pudo haber hecho algo antes y prefirió guardar silencio. ¿Ha escuchado el dicho que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata? Ahí está. Así. Uno se vuelve cómplice cuando no toma la responsabilidad de señalar algo. Cuando alguien realmente ama a alguien, hermanos, lo que busca al señalarle sus errores es que se pueda enmendar el camino, que pueda haber una reflexión, que pueda recapacitar y entonces diga, sí, cierto, la estoy regando, me estoy alejando del camino, estoy fallándole a Dios, estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. Gracias por decírmelo. Uno espera que esa sea la reacción motivada por el amor. Pero a veces pensamos, engañándonos a nosotros mismos, que les demostramos el amor
guardando silencio, no diciendo nada. Pues que haga, bueno, pues ya ni modo, otra vez, híjole, bueno, ya una vez más, pero esta es la última, ¿eh? No, pero es que a veces pensamos que estamos realmente demostrándole cuánto lo amamos, ocultando lo que Él hace deliberadamente, los pecados que la persona hace deliberadamente. Mire lo que dice el libro de Levítico, capítulo 5, verso 1. Esta versión que le voy a leer es palabra de Dios para todos. Levítico, capítulo 5, verso 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjese, en esta versión dice así: si se llama a alguien como testigo para hacer una declaración contra otro por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. Se lo voy a leer nuevamente. Si se llama a alguien como testigo para hacer una declaración contra otro por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. Cuando usted dice, mejor llevemos la fiesta en paz, mejor no voy a decir nada, me voy a quedar callado, ¿qué es lo que está pasando? Está cometiendo un pecado y es culpable. No solamente la persona que lo hace, hermanos. Nosotros, al encubrirlo, participamos también del pecado. Si alguien en casa toma algo que no es suyo, ¿cómo se le llama eso? ¿Se equivocó? ¿Era sonámbulo y lo agarró? ¿Cómo se le llama? Robar. Si lo roban en su casa, a lo mejor usted dice, bueno, fue a mí, no pasa nada. Pero si esa persona de su casa va a otra casa y hace lo mismo, ¿cambia de nombre? Se llama robar. Pero si usted ahí decide guardar silencio, usted se convierte en su cómplice. Usted se convierte en el cómplice. Ahora, porque es su hijo, porque es su hija, porque es su esposo, porque es su esposa, ¿eso cambia la acción? ¿A que sea un desconocido? De ninguna manera, hermanos. Dice aquí, si se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. Entonces dice aquí que cuando llaman a alguien como testigo, pero usted puede decir, bueno, pero si no me llaman, entonces no tengo culpa, ¿verdad? ¿Sí queda sin culpa? Si no lo llaman a declarar. De ninguna forma, hermanos. De ninguna manera. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 3, verso 18. Yo quiero, hermanos, que usted reflexione en esta tarde lo que el Señor nos está diciendo a todos. A todos, a todos, a todos. Porque usted puede salir de este lugar y seguir la vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera escuchado, ¿no? Es más, mejor me salgo al patio. Ay, perdón. Coincidió. Pero es más, mejor voy a tal lado, mejor me pongo en el teléfono. Mejor me echo una dormidita. Usted puede tratar de distraerse con cualquier cosa, pero eso no significa que el Señor no nos esté hablando esta tarde. De ninguna manera podemos acallar lo que el Señor nos está diciendo. Dice Ezequiel capítulo 3, verso 18. Esta versión, hermanos, yo estoy utilizando versiones con un lenguaje más contemporáneo porque me parece que nos queda más claro. A veces decimos, es que yo me pongo a leer la Biblia y no le entiendo. Ah, bueno, para los que dicen eso,
Aquí no hay para dónde hacerse. Palabra de Dios para todos. Verso 18 del capítulo 3 de Ezequiel. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. Lo voy a leer de nuevo. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. ¿Cuántos de ustedes tienen familia inconversa? ¿Cuántos de ustedes saben que ese familiar peca deliberadamente? Que hace una cosa como hace otra, que comete una atrocidad como comete otra. Pero a lo mejor usted dice, bueno, pero es que él ya es así, pues ya qué hago. ¿Se ha dado por vencido? Es más, viene y le cuenta, fíjate que esto y esto y esto. Y usted ahí escuchando, no, pues sí. No, pues, híjole. Pero como es su familiar, ¿usted qué hace? Pues es que él es así. Cabecita dura. Al rato, ¿verdad? Al rato entenderá. O usted le está siempre recriminando, eso que estás haciendo está mal delante de Dios. El Señor dice que eso que haces tú es pecado. Aunque esa persona le esté diciendo, ya vas a empezar otra vez con tus cosas, ya, hermanito, ya. Ya, tú, si eso te sirve a ti, es que no es que le sirva a usted, es que es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que matar es pecado. ¿Aplica nada más para los cristianos? ¿O aplica para todos? Cuando Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿aplica nada más a los que son de la iglesia? Cuando dice no hurtarás, ¿es nada más para ustedes, hermanos? Cuando dice que daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca, ¿nada más es para nosotros? Entonces, ¿esto aplica para los que son inconversos? ¿O para ellos no? ¿Esto aplica o no aplica, hermanos? Por supuesto que aplica. Para nosotros hay mayor responsabilidad porque conocemos. Pero aplica para usted, como para aquellos que no asisten. O para aquellos que asistieron en algún momento y ahora ya no están. ¿Para ellos ya se salvaron? Dice la palabra, mejor les hubiera sido no haber conocido nunca. Por supuesto que aplica para todos. Entonces, ¿cuál es su deber y cuál es el mío? No decirles nada porque ya no me van a invitar a las reuniones de la familia. Mejor ya no les digo nada porque luego me miran feo. Mejor ya no les digo nada porque luego me echan indirectas. Mejor que le digan cuchillito de palo, hermano, y que en algún momento el Señor les llame a arrepentimiento, a que después le digan, ¿y por qué nunca me dijiste esto? ¿Y por qué nunca estuviste ahí sobre mí? ¿Qué tal que mi vida hubiera sido otra? De verdad, hermanos, es mejor que le dejen de hablar por algo que usted considera firmemente que es lo correcto, a que ahí esté celebrando todo eso. Este verso está bien fuerte, hermanos, de verdad. Este que acabamos de leer. Si tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. No sé si usted se da cuenta de lo grave que es esto. Que no es cualquier cosa. Que no es así como decir, bueno,
Cada quien su vida, si él quiere estar así, yo aquí estoy bien y no pasa nada. No es tan sencillo, hermanos. ¿Usted lo señalaría si fuera alguien de aquí de la congregación? Piénselo. 5 segundos más. ¿Qué debemos entonces hacer ante una situación de pecado cuando estamos enterados de que existe tal? ¿De qué manera? Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. ¿Cómo abordamos el tema de la confrontación? Porque no es nada más de llegar, ¡hey, tú eres un pecador porque estás haciendo esto y esto y esto y esto! No, no es así. Eso es lo peor que podemos hacer. Pero eso no significa que no debemos confrontar a la persona que está haciendo algo indebido. Si usted supiera que los ujieres cuando recogen las ofrendas, de repente hay uno que mete la manita y como que nadie lo vio y guarda un sobre y usted se da cuenta, ¿usted qué diría? Ah, no, no pasa nada. ¿Es algo bueno o es algo malo? Entonces, ¿podemos hacer como que no vimos? ¿O tendríamos que decirlo? Ahora, usted va a llegar y va a, ¡hey, hermanos! ¿Este niño está agarrando el dinero? Esa no sería la forma, hermanos. Eso sería muy reprobable si hiciéramos eso. Entonces hay que ver con quién podemos tratar el asunto. A lo mejor en primer lugar con el líder de Ujieres, ¿no? En este caso es mi hermano Ricardo. En este caso hipotético, hermano, mira, me da mucha pena, pero acabo de observar esta parte con este Ujier. No me creas a mí, ve, yo vi que fue en este bolsillo. Ve y platica con él. A lo mejor está pasando por alguna situación que amerita que él tome esto, pero no es la forma, no es la manera. Y entonces él, con prudencia y sabiduría, abordará el tema. No se hizo aspaviento, no se tuvo la necesidad de exhibir la acción, pero se tomó con prudencia para corregir. Y así como ese ejemplo, alguna otra acción que nosotros pudiéramos considerar más grave. Ezequiel capítulo 33, verso 8 y 9. Para confirmar el pasaje anterior, hermanos. Dice así. 33, 8 y 9 de Ezequiel, palabra de Dios para todos, dice de esta forma. Es posible que te diga que le avises al perverso. Perverso, ciertamente morirás. Si no hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, entonces morirá por su pecado, pero a ti te haré responsable de su muerte. Vea lo que dice el verso 9. Pero si le adviertes que cambie su conducta y que se vuelva a Dios y no lo hace, entonces morirá por su pecado, pero tú te habrás salvado. Si le adviertes que cambie su conducta y se vuelva a Dios, pero él no lo hace, entonces él morirá por su pecado, pero tú quedas libre de culpa. ¿Por qué? Porque hiciste lo que te tocaba hacer, señalar, advertir. Eso que estás haciendo no está bien delante de Dios. Mi hermano Josué decía, pero somos necios, ¿no? Entonces va a haber alguien que diga, a mí no me importa, no me interesa.
Bueno, mira, yo estoy cumpliendo con advertirte. Cuantas veces me sea posible, yo te voy a advertir. Si tú no deseas hacerlo, entonces ya será entre el Señor y tú. Eso será entre el Señor y tú. Fíjese lo que dice el verso 14. Ahí vaya al verso 14. Dice, ahora, imaginen que le digo al perverso, ciertamente morirás, pero él cambia su conducta y empieza a hacer el bien. Verso 15. Puede ser que devuelva lo que le robó a los pobres, tal vez pague todas sus multas, tal vez deje de hacer el mal y empiece a vivir de acuerdo a las leyes que dan vida. Entonces, ese vivirá. No morirá, no se tomará en contra suya ninguno de sus pecados debido a que empezó a hacer el bien. Ciertamente vivirá. Ese sería el caso ideal, hermanos. Imagine que usted va y señala un pecado en alguien y la persona cae en cuenta de que realmente estaba ofendiendo a Dios con su actuar. Y entonces dice, como aquel joven, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Da muestras de un arrepentimiento genuino y sincero. Entonces dice, empieza a buscar resarcir el daño. Déjeme decirle que hay daños que muy difícilmente se van a resarcir. Pero hay otras situaciones, como en el ejemplo que estábamos mencionando. A lo mejor dice, aquí está el sobre, hermano, perdóneme, la verdad, perdóneme. Le aseguro que no va a volver a ocurrir, me siento mal, me siento muy mal por haber caído en esta falta. No volverá a pasar. Y su actuar posterior realmente da cuenta de que fue una equivocación, fue un error grave, pero no volvió a ocurrir jamás. Entonces, al confrontar, hermanos, dice aquí, entonces vivirá. Quizá devuelva lo que robó, tal vez pague todas sus multas, tal vez deje de hacer el mal, empiece a vivir. Si usted sabe, un ejemplo muy trivial, si usted sabe que alguien se está robando el agua y es cristiano, o se está robando la luz y es cristiano, y pasa aquí al frente, déjeme confesarle que soy yo. Usted me diría a mí, oiga hermano, eso también se llama robar. O diría, ¿cómo le hizo? A ver, páseme el truco, hermano. Porque déjeme decirle que hay cosas que a nuestros ojos no son graves. A nuestros ojos no son graves. Grave sería que yo saliera a quitarle a una mujer su bolso, ¿verdad? Eso sí, a lo mejor diría, ay hermano, ¿cómo se atreve a hacer eso? Pero que yo me robe la luz, pues ¿eso qué? ¿Eso qué tiene de malo, verdad? No soy el único en la colonia. La pensé, hermanos, para hablar de esto, pero la verdad es que si supiera usted desde cuándo estaba aquí y yo me hacía como que no. Le voy a mostrar un caso que usted conoce perfecto. Vaya al segundo libro de Samuel. Antes, vaya al primer libro de Samuel, capítulo 2. Usted recuerda que había un sacerdote llamado Elí, ¿sí se acuerda? Y Elí tenía unos hijos que eran la envidia de todos, hermanos. Bien portados, bien trabajadores. Así que eran unos hijos modelo. Todo mundo quería tener unos hijos como los de Elí. Y Elí se sentía sumamente contento con ellos, orgulloso.
Vea lo que dice el verso 12. Capítulo 2, verso 12. Primer libro de Samuel. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Cuando la gente llegaba y ofrecía sacrificio, hermanos, para Dios, estos malvados iban y tomaban primero para ellos. Se servían del pueblo. Eran sacerdotes ellos también. Ahora déjenme preguntarle, ¿Elí sabía que esto pasaba o no sabía? Elí conocía perfectamente lo que estaba pasando. Y tan así lo conocía que el Señor le recrimina que él no haya hecho nada al respecto. Déjeme ver en dónde está este pasaje, porque esta es otra versión. Verso 29. ¿Por qué pues han despreciado los sacrificios o ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué da más preferencia a tus hijos que a mí? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y a los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Elí amaba mucho a sus hijos, al grado que no los reprendió por lo que estaban haciendo. Al grado que no les llamó la atención por lo que estaban haciendo. En la Reina Valera dice: no los estorbaste. Tú sabías lo que estaban haciendo y no los estorbaste. No les dijiste nada. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Porque soy su padre, ¿verdad? ¿Cómo les voy a decir algo? No, pues yo los amo. Y entonces dice el Señor: les diste preferencia a ellos antes que a mí. Ese es un claro ejemplo de lo que significa solapar a la familia. Pero mire otro. Ahora sí vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Usted conoce la historia, ¿verdad? Dice aquí este pasaje que David, siendo el rey de Israel, tenía que haber salido a la batalla y siempre el rey iba al frente del ejército. Pero David en esta ocasión prefirió quedarse en casa, de ocioso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que está en el balcón del palacio, empieza a recorrer ahí el palacio, empieza a ver cuán hermoso es, llega al balcón y de repente, sin que él quisiera, ¿verdad?, empieza a ver hasta dónde se extendía su reino y de repente observa algo que capta su atención inmediatamente y se queda viendo fijo. ¿Qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo a una hermosa mujer que se estaba bañando en el río.
Se quedó embelesado con lo que estaba viendo. Seguramente Betsabé era una mujer que destacaba. De otra forma, a lo mejor David hubiera continuado su vista, se mete al palacio y no pasa nada, pero como no era así, como captó su atención y se quedó ahí prendido, algo surgió en su corazón y entonces pregunta, ¿quién es esa mujer que está ahí bañándose? Esa es la mujer de Urías, tu guerrero, tu escudero. Con esa advertencia, él pudo haber dicho, perdóname, Señor, vámonos a otra cosa, vamos a hacer algo. Es más, tráiganse los instrumentos y vamos a tocar unas alabanzas. Y no es descabellado lo que estoy diciendo, hermanos, porque David componía alabanzas y tocaba instrumentos, así que bien pudo haber ido a algún lugar del palacio y se pudo haber puesto a hacer eso. Pero no. Él dice, híjole, ¿cómo le hago? Las personas que estaban ahí con él, hermanos, aquí la palabra no dice que le estuvieran recordando, rey, por favor, mira, piensa otra cosa, tú tienes aquí a tu esposa, tú tienes aquí a las concubinas, no, mira, déjalo así. No pasó eso. ¿Por qué? Porque si alguien le llevaba la contraria al rey, ¿qué pasaba, hermanos? En automático, como decía aquel personaje, copelas o cuello. Si alguien le llevaba la contra al rey, eso pasaba, hermanos, a eso se hacía acreedor. Entonces todos guardaron silencio. ¿Qué pasó? Solaparon lo que David estaba maquinando. Vieron e hicieron como que no vieron. Y entonces David dice, no, es que tráiganmela. ¿Quién se le podía negar al rey? Llega la mujer, consuman el acto sexual y de ahí un embarazo. ¿Y ahora qué hago para tapar esto? Se va a enterar la gente, ¿no? Pues entonces, Urías, ven, deja el campo de batalla, ven y duerme con tu esposa. Y Urías, fíjese, ¿qué clase de hombre era Urías? Le dice, ¿cómo me pide eso mi rey? Que mientras allá los hombres se están matando, yo vaya y llegue a casa tranquilamente y me acueste con mi esposa. Eso jamás va a pasar. Una lección de integridad que le estaba dando Urías a David. Pero David estaba ciego, en ese momento no vio eso. Ahí pudo haber dicho, Urías, perdóname porque, híjole, hice una falta gravísima y no tengo cómo pagarla. Pero guardó silencio. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cómo le hago? Ya lo traje para cargarle el milagrito a Urías, pero no le sale. ¿Y entonces qué dice? Habla con el principal de los militares y le dice, mándalo al frente en la batalla. Al fin que se mueren muchos, no va a pasar nada si le toca a él, ¿no? Ya estaría de Dios, casi le dice. Lo manda al frente y precisamente ocurre eso. Urías es herido de muerte en la batalla y entonces cuando regresan, pues como tú pediste, rey, se puso al frente y esto fue lo que pasó. Híjole, qué lástima, ¿cómo? Bueno, ni hablar, pues ya. Se acabó. Ahora, para que vean que yo soy un rey, todo bondad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar a la viuda de Urías y me voy a hacer cargo de ella. Y entonces la trae. Y ante los ojos de todos, no, hombre, el rey, qué bárbaro, ¿eh? Lo mejor. Pero ¿acaso Dios también se fue con la finta de eso? ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? Con la normalidad de que no pasó nada, de que aquí no ocurrió nada. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos los 9 meses del embarazo. Hasta que... ¿Usted cree que en ese tiempo David oraba o no oraba? ¿Usted cree que en ese tiempo David cantaba alabanzas o no las cantaba?
¿Usted qué piensa? Mi hermana dice que no. Yo creo que sí. Ya había llegado a un nivel de cinismo tal que no le importó la muerte de un hombre fiel, de un hombre entregado, que no le importó quitarle a su mujer. Así que viendo que no pasó nada, pues él seguía cantando, él seguía tan fresco como la mañana, ¿no? Digámoslo en esos términos. Aquí no pasó nada y seguimos, pero no contaba con que Dios le tenía una sorpresita. Vamos a ver lo que dice. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11, ¿verdad? Ahora vamos al 12. Mire lo que pasa. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres. Y aquí vamos con lo que decía hace rato Dan. No podemos quedarnos callados. Pero vea lo que nos enseña el Señor acerca de la confrontación por medio de Natán. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: te pasas, David. ¿En qué cabeza cabe lo que tú acabas de hacer con Urías? ¿Cómo se te ocurre? Eres un asesino vil. Eres un ser despreciable. Y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y le preparó para dársela al que había llegado. Y entonces vea la reacción de David. David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. No, hombre, David estaba furioso, esa es la palabra. David estaba furioso. No podía creer la injusticia que estaba escuchando de parte de Natán. ¿Cómo un hombre rico que tiene todo va y despoja al pobre que solamente tiene una oveja, se la arranca, se la quita y se la ofrece al otro? Eso no puede ser. El tal merece la muerte, dice David. ¿Estaba en lo correcto David o no? Por supuesto, hermanos. Ahí le va una cosa. Cuando una persona está en pecado, hermanos, es la primera que se pone súper celosa cuando ve que alguien está haciendo otra cosa. Es el primero que salta ahí de: ¿cómo están haciendo esto? No puede ser. ¿Cómo se atreven? Como si no supieran. Así igual que David. Pero ¿sabe qué hay detrás de eso? El tema de decir: híjole, yo me quito las culpas que yo traigo y van para allá afuera. Y al que le toquen. Una persona que está hundida en el pecado y sabe lo que está haciendo, busca la manera de liberarse de esa carga así, señalando a otros, diciéndole a otros: es que esto, es que lo otro. Y entonces David se pone fúrico. Y entonces ahí viene lo que dijo Natán, hermanos. Dice aquí el verso 5: David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita. Actuó sin mostrar ninguna compasión. Y entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. 4 palabras, hermanos. 4 palabras. Tú
eres ese hombre. Y entonces David, ¡pum! Entonces David, con toda esa furia que había descargado sobre ese hombre, dice, firmé mi sentencia de muerte. Acabo de firmar mi sentencia de muerte. Estoy diciendo que el que hizo esa cosa merece la muerte. Y entonces le dice Natán, es que eres tú, rey. Y entonces su mente regresa por lo menos un año atrás, cuando se estaba paseando ahí por el balcón, cuando vio a Betsabé y lo que pasó posteriormente. Había transcurrido todo ese tiempo sin que él recibiera ninguna consigna, pensando que nadie había visto nada, que los que vieron no vieron y que la vida podía seguir su curso como si nada hubiera pasado. Se sintió a salvo, se sintió libre de culpa, hermanos. ¿Cómo le cayeron esas palabras? Tú eres ese hombre. Ay, ay, ay. Póngase en el lugar de David. A lo mejor hay una situación por ahí que usted cometió en algún momento o que sigue cometiendo en este momento y que aparentemente no pasa nada. Nadie dice nada, no le han cobrado factura de nada, ¿verdad? Y entonces usted dice, pues lo puedo seguir haciendo. ¿Por qué? Pues no hay consecuencias. Así que yo puedo seguir ahí, que viene para acá, que viene para acá. Puedo seguir sorteando todas esas flechas que me acusan. No pasa nada, no pasa nada. Es más, ya me volví un experto, un as en el arte del engaño, en el arte del cinismo. Ya no hay quien me gane. Ya puedo hacer y deshacer y no pasa nada, no pasa nada. Puedo seguir viniendo, puedo seguir cantando salmos, puedo seguir orando, puedo seguir leyendo la Biblia, igual que David. Igual que David. Yo puedo seguir en lo mismo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay un Natán que venga a decirme, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. No hay un Natán. Entonces, mientras Natán no llegue, a seguir gozando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú eres ese hombre y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo. Te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras le acaba de dar Natán? Un golpe de realidad terrible a David. Pero vea lo que dice el verso 13. David admitió ante el Señor, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y aquí yo le voy a decir algo.
Cuando nosotros somos confrontados, hermanos, de esta manera, esta forma en la que Natán abordó el problema con David, hermanos, nos deja muchas enseñanzas. Una, el hecho de que nosotros tengamos la razón no significa que podemos llegar y ofender abiertamente a la persona que ha caído en una falta. Natán no llegó diciéndole: rey, eres un asesino. Rey, eres un poco hombre. ¿Cómo enviaste a robarle a la mujer a tu hombre fiel, a ese escudero? Natán tenía la razón, pero no llegó ofendiendo de ninguna manera, hermanos. Por eso cuando nosotros observamos que un hermano está en una falta, hermanos, lo peor que podemos hacer es llegar y hacer esto. Es que eres esto, es que eres lo otro, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué van a pensar los hermanos? No. No es así. No es la manera. No es la forma. No podemos acribillar a la persona. Un segundo aspecto, la verdad se debe de decir con sabiduría, hermanos. ¿Cómo llegó Natán a decirle al rey que lo que había hecho era una bajeza? ¿Cómo se lo dijo? A través de una historia. A través de una historia lo llevó al punto de decir: eso está mal, es una injusticia. Ah, bueno, pues tú cometiste la injusticia, rey. Date cuenta de eso. ¿Lo hizo entrar en razón o no? Lo hizo de una manera sabia. Ahora le va otro punto. Es muy fácil juzgar el pecado en otros, pero juzgarlo en uno mismo, hermanos, no es tan sencillo, ¿eh? Siempre es fácil ver hacia allá y señalar hacia allá, pero como nosotros no nos vemos, se nos olvida lo que nosotros hacemos. ¿Qué otro aspecto nos enseña esta confrontación de Natán? Decir la verdad requiere valor. Y esto es lo que yo le decía al principio. Usted sabe que un familiar suyo está haciendo algo malo, pero como es su familia, usted teme que se le venga encima, que lo tache de santurrón, que le deje de hablar, que le empiece a hacer cosas, maldades. Usted teme eso y entonces usted dice: mejor no voy a hacer nada, mejor aguanto. Y pues ya, si el Señor en algún momento quisiera hacer algo para que Él se dé cuenta, pues entonces, ¿no? Se requiere valentía, hermanos. Natán sabía que si en ese momento el rey decía: a ver, ¿quién eres tú para venir a decirme cosas? Hey, ustedes dos, vénganse, sáquenme a este de aquí y me lo acribillan allá afuera. ¿Cómo se atreve a venir delante del rey a decirle cosas? Natán sabía de ese riesgo, hermanos, y aún así, mire, llegó ahí bien plantado, bien firme, sabiendo que tenía la razón y el respaldo de Dios. Cuando usted va a confrontar a una persona, usted tiene que saber que el Señor respalda eso. Y lo que pueda ocurrir después, eso ya no le corresponde a usted. Eso le corresponde a Dios. Importa lo que Dios ha dicho, no lo que usted y yo pensemos. Ese es otro aspecto, hermanos. Importa lo que Dios ha dicho. Y ahí va una más. Cuando nosotros cometemos un pecado, por grave que sea, siempre hay perdón. Siempre hay perdón. Pero déjeme decirle que también hay consecuencias. Esas nadie se las va a quitar. Dios no le va a quitar las consecuencias de su pecado, pero sí le va a perdonar. A esa persona a la que usted vaya a confrontar, el Señor le puede otorgar perdón.
pero las consecuencias no se las va a quitar. David, ¿reconoció su pecado o no lo reconoció? ¿Qué fue lo que le dijo Natán? El Señor ha reconocido que tú te has arrepentido, por lo tanto, tú no vas a morir, pero el bebé, él sí. Así que las consecuencias del pecado alcanzaron a David, pero se arrepintió. Ese era justamente el objetivo que buscaba Natán al acercarse a él. Que David hiciera un ejercicio de introspección y dijera, sí es cierto, ya la regué, hice algo atroz, una situación terrible, ofendí a Dios, pero además quité una vida, además arrebaté a esta mujer su pureza. Y por último, hermanos, cuando usted va a confrontar a una persona, usted lo que busca no es que le digan, ay no, pues muchas gracias porque tú, si no me hubieras dicho, usted lo que busca es que el nombre de Dios no sea blasfemado, que el nombre de Dios sea glorificado. Al menos eso es lo que deberíamos buscar. Cuando la gente sabe que estamos haciendo cosas que no, y saben que somos cristianos, hermanos, híjole. Cuando la gente nos conoce, sabe lo que hacemos y sabe que venimos a la iglesia, ¿sabe qué es lo que piensan? Uy, no, para ser igual que tú, olvídalo, yo paso. Haces esto y esto y esto y esto, y luego te vas el sábado ahí a la iglesia a cantar, y luego te vas ahí a leer, y luego te pones a orar. No, eso es pura hipocresía. ¿Lo ofenden a usted? Ofenden a Dios. Porque entonces significa que Dios no cambia las vidas de las personas. Entonces significa que todo esto es un teatro, todo esto es un chiste. Es como tomarnos una pastilla de pureza el sábado y en la semana hagamos de nuestra vida un papalote. Al fin que los hermanos no saben. Pero ¿quién nos ve, hermanos? Híjole, vamos a cerrar con este pasaje, hermanos. Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. ¿Recuerda el texto con el que iniciamos? De Mateo. Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Y qué nos dice ahora Santiago? ¿Ya está ahí? 19 y 20 de Santiago capítulo 5 dice de esta manera: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Se lo leo nuevamente. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, confrontar no es una tarea sencilla y por eso muchos preferimos no meternos en problemas, porque implica un riesgo de pérdida quizá en algunos casos. Pero cuando las cosas vayan de mal en peor y terminen de manera garrafalmente mal, usted se va a lamentar por no haber hecho lo que pudo haber hecho en algún momento.
Y entonces ahí híjole, hubiera hecho esto, o más valía, ya no vale nada. Es mejor que ahorita le dejen de hablar unos meses y la persona reflexione y después diga, sí, cierto, a que hagamos como que no pasa nada y nos convirtamos en cómplices del pecado de alguien más o de nosotros mismos, ¿eh? Así que si es su papá, si es su mamá, si es su esposo, si es su esposa, si es su hijo, si es su hija, si es alguien del liderazgo, hermanos, si es su hermano en la fe y usted sabe que hay algo que no está bien, no haga como que no pasa nada. Señálelo, declárelo con sabiduría, así como lo hizo Natán. Si el Señor concede arrepentimiento, sepa que usted ha ganado un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Yo deseo que Dios nos dé la valentía, hermanos, para poder hacer esto. Que nos dé la sabiduría también para tener las palabras adecuadas. Y que ponga el momento para que hagamos lo que tenemos que hacer, porque le aseguro, sin temor a equivocarme, que todos los que hoy estamos aquí, los que están allá arriba, que no se dejan ver, pero que sé que están escuchando, todos sin excepción, hermanos, tenemos a alguien a quien no hemos querido señalar el pecado. Todos, por la razón que usted quiera y mande. Es la oportunidad y que Dios nos ayude. Y si alguien viene con nosotros, pues que el Señor nos dé la sensatez para admitir nuestras fallas, hermanos, reconocer nuestros pecados. Que Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros.